El águila ha sido venerada por diversas culturas a lo largo de la historia por su fuerza, majestuosidad y capacidad de volar a grandes alturas. Más allá de su imponencia física, este ave encierra profundos significados espirituales que inspiran transformación, sabiduría y conexión con lo divino. En este contenido exploraremos los principales simbolismos espirituales asociados al águila y su influencia en diferentes tradiciones. ¿Conocías alguno de estos significados? Comparte en los comentarios cuál te llamó más la atención o si has tenido alguna experiencia relacionada con el águila en tu vida espiritual. También puedes contar qué símbolo animal tiene un significado especial para ti. El águila ha sido, ao longo da história, um símbolo poderoso associado à visão clara, à perspectiva elevada e à capacidade de enxergar além do imediato. Sua figura imponente e seu voo majestoso a grandes altitudes a tornam um emblema natural da observação aguçada, da inteligência estratégica e da consciência expandida. Nas tradições culturais e espirituais de diversos povos, o comportamento do águila é interpretado como uma metáfora para a elevação do pensamento humano, a superação das limitações mentais e a busca por uma compreensão mais profunda da realidade. A visão do águila é uma das mais precisas do reino animal. Ela consegue detectar presas a grandes distâncias, mantendo uma concentração absoluta e eliminando distrações. Essa característica é frequentemente usada como símbolo da clareza mental e da habilidade de manter o foco nos objetivos a longo prazo, mesmo quando o mundo ao redor apresenta obstáculos e ruídos. Ao voar acima das nuvens, o águila não apenas escapa das tempestades, mas também adquire uma perspectiva que não está disponível para outros seres. Essa capacidade é comparável à habilidade humana de se distanciar emocional e intelectualmente das situações para analisar os fatos com mais objetividade. Na filosofia e na psicologia, a metáfora do águila remete à necessidade de cultivar uma visão mais elevada da vida, indo além das aparências, dos julgamentos imediatos e das respostas instintivas. Significa desenvolver a capacidade de observar os padrões, entender os contextos e antecipar consequências. Também implica assumir uma postura de responsabilidade diante da própria existência, reconhecendo que ver mais longe não é apenas um dom, mas uma tarefa que exige disciplina, introspecção e aprendizado contínuo. Ao contrário da visão limitada e fragmentada, que se concentra apenas nos detalhes isolados e nas urgências momentâneas, a perspectiva do águila permite perceber a totalidade, integrando os diversos elementos de uma situação. Isso se traduz em sabedoria na tomada de decisões, pois quem enxerga mais longe pode escolher caminhos mais coerentes com os próprios princípios e com o bem coletivo. Portanto, o símbolo do águila não representa apenas a acuidade visual literal, mas uma atitude diante da vida, a busca pelo conhecimento que transcende o imediato, o cultivo da consciência ampliada e o desenvolvimento de uma visão estratégica que orienta a ação com clareza e propósito. Através da imagem do águila, compreende-se que enxergar mais longe é também compreender mais profundamente. E isso transforma não apenas a maneira de ver o mundo, mas também a forma de atuar nele. El águila ha sido tradicionalmente asociada con lo divino y lo celestial en múltiples culturas a lo largo de la historia. Su capacidad para volar a grandes alturas, muy por encima del nivel del suelo, ha sido interpretada como un símbolo de elevación espiritual y de cercanía a las esferas superiores de la existencia. Esta conexión con las alturas no es solo física, sino que también representa una separación del mundo material y una aproximación al orden trascendente.
En muchas tradiciones religiosas y filosóficas, el cielo ha sido concebido como la morada de las deidades, los espíritus superiores o las fuerzas universales que regulan la existencia. El águila, al habitar los espacios aéreos más elevados y al desplazarse por ellos con dominio y precisión, se convierte en un intermediario natural entre la tierra y el cielo. Su presencia en lo alto sugiere una posición privilegiada desde la cual se contempla el todo, y esa capacidad de observación total la vincula con el conocimiento superior y con la comprensión de lo sagrado. Civilizaciones antiguas como la egipcia, la mesopotámica y la grecorromana representaban al águila como un mensajero de los dioses o como una manifestación directa del poder divino. En la iconografía religiosa y simbólica, el águila aparece a menudo junto a figuras de autoridad espiritual, reforzando su papel como símbolo de lo que está más allá del alcance común. Su vuelo vertical ha sido asociado con el ascenso del alma, con la búsqueda de la verdad superior y con la aspiración a un plano de existencia más elevado que trasciende lo humano. En contextos místicos, el águila es vista como una figura que rompe los límites terrestres y que se acerca a la fuente primordial del orden cósmico. Su aislamiento en las alturas y su independencia natural refuerzan la imagen de desapego de lo material, condición que frecuentemente es considerada necesaria para la conexión con lo trascendente. La distancia entre el águila y el suelo también puede interpretarse como una metáfora del discernimiento, donde el alejamiento de las influencias terrenales permite una visión más clara de la estructura del mundo y de su significado profundo. Así, la relación del águila con lo divino no se limita a su capacidad de volar alto, sino que se extiende a su simbolismo como canal de lo invisible, como representante de un orden superior al que el ser humano aspira mediante el conocimiento, la disciplina y la reflexión. Su figura, por tanto, ocupa un lugar relevante en las narrativas simbólicas que buscan expresar la interacción entre lo humano y lo sagrado, entre lo finito y lo eterno, entre la tierra y el cielo. El águila, como símbolo, representa la fuerza interior y el poder personal debido a su comportamiento, su estructura física y su papel dentro del reino animal. Este ave de presa, situada en la cima de la cadena alimenticia, no depende de la manada para sobrevivir. Su naturaleza solitaria, su capacidad de enfrentar condiciones extremas y su dominio sobre su entorno inmediato la convierten en una figura de autosuficiencia y determinación. La fortaleza del águila no es únicamente física. Su capacidad para resistir las inclemencias del clima, adaptarse a diferentes entornos y mantenerse activa durante largos periodos sin mostrar signos de debilidad es una expresión de resistencia interna. Esta resistencia simboliza la capacidad de enfrentar dificultades prolongadas sin ceder ante ellas, manteniendo el enfoque y la estabilidad ante la adversidad. El águila también es una manifestación de confianza. Su manera de planear sin esfuerzo, su precisión al cazar y su habilidad para tomar decisiones rápidas en pleno vuelo reflejan un nivel de control y dominio sobre sus acciones. Esta imagen ha sido adoptada como representación del poder personal, entendido como la habilidad de actuar de manera decidida con conocimiento de las propias capacidades y sin depender de validación externa. En muchas culturas y sistemas de pensamiento, el poder personal se asocia con el autoconocimiento, la autodisciplina y la autonomía. El águila encarna estos principios al mostrar una conducta que no busca aprobación ni reconocimiento, sino que se guía por su propia naturaleza y necesidades. Esta forma de ser ha llevado a que su figura sea utilizada como metáfora de liderazgo interior y fortaleza emocional. Además, la actitud del águila al enfrentar tormentas ha sido ampliamente observada.
Mientras otras aves buscan refugio, el águila vuela hacia la tormenta, aprovechando las corrientes de aire para elevarse aún más. Este comportamiento refuerza la idea de que la verdadera fortaleza interior se revela cuando se enfrenta directamente a aquello que representa un desafío, utilizando incluso las condiciones adversas como impulso para el crecimiento y la superación. Por tanto, el águila representa más que un símbolo de poder externo. Es una imagen que remite al dominio de uno mismo, a la capacidad de actuar con firmeza y a la resistencia mental y emocional frente a las dificultades. Su figura funciona como un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el enfrentamiento físico, sino en la coherencia entre pensamiento, acción y convicción personal. El águila es frecuentemente utilizada como símbolo de renovación y transformación espiritual debido a un proceso atribuido a su ciclo de vida, que ha sido interpretado como una metáfora del cambio profundo, el renacimiento y la superación personal. Este proceso, aunque discutido en términos biológicos, posee un valor simbólico significativo que ha sido ampliamente difundido en contextos filosóficos, educativos y espirituales. Según esta representación simbólica, cuando el águila alcanza una edad avanzada, sus garras se vuelven menos flexibles, su pico se curva demasiado y sus plumas se vuelven pesadas, dificultando su capacidad de cazar y volar. Frente a esta situación, el águila se retira a un lugar elevado y aislado, donde inicia un proceso de transformación que implica la ruptura de su propio pico contra una roca, la espera a que un nuevo crezca, el desprendimiento de sus garras y el arranque de sus viejas plumas. Solo después de este proceso doloroso y prolongado se renueva completamente y es capaz de continuar viviendo con fuerza renovada. Este relato, aunque más simbólico que literal, ha sido adoptado como una poderosa alegoría del proceso humano de transformación espiritual. Representa la necesidad de abandonar lo que ya no es útil, incluso si forma parte de la identidad o de la estructura personal adquirida a lo largo del tiempo. El cambio implica desprendimiento, esfuerzo y enfrentamiento con uno mismo, pero es también una condición necesaria para alcanzar un nuevo nivel de desarrollo interior. El concepto de renovación asociado al águila también señala la importancia del retiro temporal, la introspección y la autoevaluación. En muchas tradiciones espirituales, el aislamiento voluntario y la reflexión profunda son pasos esenciales para el crecimiento interior. El ejemplo del águila sirve para ilustrar cómo el proceso de transformación no puede ser superficial ni inmediato. Requiere tiempo, voluntad y disposición para enfrentar el dolor que conlleva abandonar patrones, creencias o comportamientos arraigados. Asimismo, la imagen del renacimiento del águila subraya que la transformación no es simplemente un retorno al estado anterior, sino una superación del mismo. Es un paso hacia una versión más consciente y fortalecida del individuo, en la que lo aprendido durante el proceso de renovación se convierte en parte esencial de su nueva identidad. Por tanto, el águila simboliza el ciclo de destrucción y reconstrucción personal, donde el fin de una etapa no se percibe como una pérdida definitiva, sino como el inicio de una nueva fase más alineada con la autenticidad, la madurez y la realización espiritual. La transformación, desde esta perspectiva, no es opcional, sino parte intrínseca del proceso vital y condición para alcanzar niveles más altos de comprensión y plenitud interior. El águila ha sido interpretada a lo largo del tiempo como un símbolo de libertad y desapego, debido a su forma de vida independiente, su vuelo a grandes alturas y su capacidad para observar el mundo desde una perspectiva distante y elevada.
Su existencia en espacios abiertos, lejos de las limitaciones del suelo, representa la condición del alma liberada de ataduras, tanto materiales como emocionales. Esta imagen ha sido utilizada en diversas corrientes filosóficas y espirituales para ilustrar la posibilidad de trascender las restricciones impuestas por el entorno inmediato o por los condicionamientos internos. La libertad asociada al águila no se refiere únicamente a la ausencia de obstáculos físicos, sino a un estado de autonomía interior. En este sentido, el vuelo del águila expresa la posibilidad de actuar sin dependencia, de pensar sin condicionamientos y de elegir caminos sin la influencia constante de las presiones externas. El desapego, como complemento de esta libertad, representa la capacidad de mantener una relación equilibrada con lo que se posee o se desea, sin que eso determine el estado interno del individuo. En su entorno natural, el águila no acumula ni permanece ligada a un territorio fijo. Se adapta a las condiciones que encuentra, sin establecer vínculos permanentes con espacios específicos. Esta actitud puede entenderse simbólicamente como una expresión de desapego. No se trata de indiferencia, sino de la capacidad de relacionarse con el mundo sin establecer dependencias que limiten la movilidad o condicionen las decisiones. En contextos humanos, esto se traduce en la facultad de soltar vínculos que impiden el crecimiento personal, de liberar cargas emocionales o materiales que no son necesarias, y de reconocer que el valor de la experiencia no reside en su permanencia, sino en su significado. El águila observa desde lo alto, sin involucrarse de manera inmediata con lo que ocurre en el plano inferior. Esta distancia simbólica le permite una visión más clara, menos afectada por lo circunstancial. En términos espirituales, representa la actitud del ser que, al tomar distancia de los deseos, miedos o apegos, adquiere una mayor comprensión de la realidad. El desapego, desde esta perspectiva, no es una negación de la experiencia, sino una forma de relacionarse con ella sin perder la estabilidad interior. En consecuencia, el águila, como símbolo de libertad y desapego, plantea un modelo de existencia basado en la independencia de juicio, la claridad de visión y la liviandad en el modo de transitar la vida. Invita a considerar que la verdadera libertad no está en la eliminación del entorno, sino en la capacidad de no quedar atrapado en él. El desapego no implica rechazo, sino una forma de participación consciente, donde nada se convierte en impedimento para el movimiento, la reflexión o la evolución continua del ser. El águila es reconocida como un símbolo de liderazgo y autoridad espiritual debido a sus características naturales, su comportamiento dominante en el ecosistema y su representación en distintas culturas como figura de sabiduría y poder elevado. Su capacidad para volar a alturas significativas, mantener una visión clara del entorno y actuar con precisión la convierte en un modelo simbólico de quien lidera con claridad, perspectiva y firmeza. En términos de liderazgo, el águila representa la figura que se adelanta a los acontecimientos, que observa desde lo alto y toma decisiones con base en una visión completa. Este tipo de liderazgo no se basa en la imposición, sino en la capacidad de ver más lejos, de anticipar, de analizar sin distracciones y de actuar con intención precisa. Quienes ejercen este liderazgo poseen un sentido agudo de dirección y propósito, no se dejan llevar por las reacciones inmediatas y saben guiar a otros sin perder el equilibrio ni la objetividad. Su autoridad no depende del control o la fuerza bruta, sino de su dominio sobre sí misma y su entorno. En el ámbito espiritual, esto se interpreta como la autoridad que proviene del conocimiento interior.
de la conexión con principios universales y de la coherencia entre pensamiento y acción. El águila no lidera por obligación externa, sino porque su misma naturaleza la sitúa en una posición desde la cual otros pueden seguir su ejemplo. La claridad de pensamiento asociada al águila es también un componente central de su simbolismo. Desde las alturas, nada escapa a su mirada. Esta imagen expresa la importancia de tomar decisiones no desde la confusión o la influencia momentánea, sino desde un estado mental elevado, donde los elementos se comprenden en conjunto y no en fragmentos. El verdadero liderazgo, desde esta perspectiva, implica discernimiento, enfoque y la capacidad de actuar sin distracciones ni apegos. En muchas tradiciones, el águila se relaciona con guías espirituales, figuras de sabiduría o maestros que orientan no a través de la palabra, sino del ejemplo. Este tipo de autoridad espiritual no requiere imposición externa. Se manifiesta por el respeto natural que surge ante la presencia de alguien que ha alcanzado un nivel superior de comprensión y que vive de acuerdo con esa visión. Quienes se inspiran en el símbolo del águila para liderar, lo hacen no desde el deseo de dominar, sino desde la responsabilidad de mantener una visión clara y ofrecer dirección con base en principios firmes. Actúan con firmeza, pero también con equilibrio, y toman decisiones que no responden solo a intereses inmediatos, sino a una comprensión más amplia del bienestar colectivo. Comenta si tú también ves al águila como símbolo de visión, claridad y liderazgo consciente. ¿Te identificas con esta manera de liderar desde la visión elevada y la autoridad interior? Déjalo en los comentarios. ¿Qué decisiones has tomado desde la perspectiva del águila? Comparte tu experiencia. El águila ha sido considerada en numerosas culturas como un símbolo de protección espiritual, un guardián que actúa desde planos elevados para defender al ser humano de influencias negativas o desequilibrios energéticos. Esta asociación proviene tanto de su comportamiento territorial y vigilante, como de su capacidad para mantenerse en las alturas, desde donde observa todo lo que ocurre en su entorno con total claridad y control. Desde las antiguas civilizaciones hasta las tradiciones indígenas contemporáneas, el águila ha sido vista como un ser con una conexión especial con lo invisible. En muchas cosmovisiones se le atribuye la función de mensajera entre el mundo terrenal y los planos superiores, lo que la convierte en un puente entre lo humano y lo espiritual. Esta posición intermedia le permite no solo comunicar, sino también actuar como un agente protector, capaz de interceptar energías nocivas o desviar influencias perturbadoras. En el plano simbólico, su vuelo por encima de las nubes representa una vigilancia constante y una presencia que no es fácilmente alcanzada por fuerzas negativas. Al mismo tiempo, su mirada penetrante se interpreta como la capacidad de discernir con precisión lo que ocurre a nivel energético o espiritual, identificando amenazas antes de que se manifiesten de forma visible. Este tipo de protección no es agresiva, sino preventiva. Consiste en mantener la claridad, el equilibrio y la limpieza del espacio espiritual. Además, el águila actúa como recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva elevada para evitar ser afectados por los conflictos o tensiones del entorno. Su presencia simbólica en rituales, objetos ceremoniales o representaciones visuales se utiliza para reforzar la intención de resguardo, limpieza y defensa contra todo aquello que desestabilice el interior del ser. No es un símbolo pasivo. Representa una fuerza activa de resguardo, vigilancia y acción desde la altura. Por esta razón, en diferentes contextos, se invoca su energía como escudo protector,
especialmente en momentos de crisis, desequilibrio emocional o exposición a entornos cargados de tensión. El águila, en estos casos, no solo protege, sino que también guía hacia un estado de mayor conciencia, donde las energías negativas pierden su efecto por falta de resonancia. ¿También consideras al águila como un guardián espiritual en tu vida? Comenta abajo. Escribe, el águila me protege, si crees en su poder como símbolo de defensa energética. ¿Has sentido alguna vez su presencia como protección espiritual? Comparte tu experiencia en los comentarios.